Hola, mi nombre es José Manuel Martínez, estudiante de Derecho en la universidad, en la UNIBEC. Vamos a hablar un poco referente a los derechos humanos. Como discurso de la dignidad humana, han sido históricamente identificados con la naturaleza humana y también calificados como innatos, universales, imprescriptibles e inderogables. Dentro de ese concepto, podemos decir nosotros que los derechos humanos va a ser el conjunto de derechos, de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones plenas, en una dignidad, y se va a definir como algo intrínseco o que va a ser mostrado a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados también por el Estado. Dentro de las características de los derechos humanos, vamos a encontrar que son universales por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Se centra en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes. No puede ser suspendido o retirados. Impone también obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los estados. Han sido reconocidos por toda la comunidad internacional y están protegidos por la Constitución y las leyes, con la finalidad de proteger a las personas y también a los grupos. Dentro de la reseña histórica de los derechos humanos, podemos ver que esa declaración es un documento que va a marcar un hito en la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todo el mundo, de diferentes culturas, tradiciones jurídicas. Esa declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre del año 1948 en su resolución 217A, numeral 3, como un ideal común para todos los pueblos y también naciones. Desde su aprobación en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 501 idiomas. Es el documento más traducido para las constituciones y ha servido de inspiración para los países e estados independientes, así como para numerosas y nuevas democracias. Dentro de los roles y la responsabilidad en la protección de los derechos humanos, vamos a encontrar que según el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, cada estado es responsable de proteger a su población del genocidio, de los crímenes de guerra, de la depuración étnica y los crímenes también de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Nosotros aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los estados a ejercer esas responsabilidades y también ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. El papel del Estado en la protección de los derechos humanos muestra que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana, regulados por la ley, frente a cualquier situación que constituya una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento también de sus deberes. Los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela están garantizados en la Constitución del año 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del poder ciudadano en Venezuela que tiene como única finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. Según el artículo 2 de nuestra Constitución, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia, que propugna con sus valores superiores de sus ordenamientos jurídicos y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y también el pluralismo político. Dentro de la diferencia entre el delito común y la violación de los derechos humanos, podemos mencionar que los delitos son creaciones del Estado, puesto que están tipificadas en las leyes y los derechos humanos son atribuciones inherentes a las personas. Los delitos son atribuibles a particulares, por ejemplo, pero los derechos humanos son universales. Los delitos
van a también determinar culpabilidad. Los derechos humanos van a establecer responsabilidad. En los delitos son imputables a particulares. En cambio, la violación de los derechos humanos son imputables al Estado. La acción penal en contra de los delitos prescriben y la acción en contra de una violación de los derechos humanos no prescribe. Los que cometen delitos son juzgados por los tribunales ordinarios nacionales y la violación de los derechos humanos puede ser juzgado por tribunales internacionales. Los delitos son cometidos por delincuentes comunes y son juzgados por las leyes del Estado. La violación de los derechos humanos se da cuando un Estado es el que comete el delito amparado por todo el poder que a éste se le otorga. El papel de una sociedad civil en la protección de los derechos humanos, su rol fundamental es la defensa local de los derechos humanos y los cambios históricos han sido el resultado de grupos organizados que han logrado resistir ante los abusos. El compromiso es lograr impulsar las grandes transformaciones que puedan generar condiciones de vida dignas para todos, sea de la manera en que se llamen, defensores de los derechos humanos, ONG de derechos humanos, colegios de abogados, asociaciones de estudiantes, sindicatos, institutos académicos o sociedades benéficas trabajando con un grupo vulnerable. Los actores de la sociedad civil comparten la misma búsqueda que son la justicia, la igualdad y respeto a la dignidad humana. Todos los días, en todas las partes del mundo, la sociedad civil debe contribuir con la promoción, protección y el fomento de los derechos humanos. Privar, dijo alguien, Nelson Mandela, un activista sudafricano por los derechos civiles, dijo que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchísimas gracias.